Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos mediodías, en cualquier parte del mundo que estés. Bienvenidos a Raíces de Sefará 2020, global, internacional, universal, así desde nuestras casas, pero al mismo tiempo en todo el mundo. 2 minutitos tardes peleando con la tecnología, pero lo logramos. Aquí estamos y con todo listo para lo que promete ser una noche muy especial. Ustedes saben, nos gusta traer temas con ópticas distintas, salirnos de la posición cómoda, y este va a ser el caso de hoy. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos un jueves más en Raíces de Sefarado Online. Saludos a todos los lugares del mundo desde donde nos están mirando. También a los trasnochados, porque veo algunos que son del otro lado de nuestro charco, que estamos en América, y para ellos es un poco tarde y les agradecemos que nos acompañen a estas horas. ¿Qué Vale la tenemos pena, para hoy? está garantizado, así que va a valer la pena el esfuerzo. A ver, ¿qué tenemos para hoy? Como siempre, pedirles, recordarles que en la página de YouTube, en nuestro canal, están todos los videos de todo lo que sucede, todo queda grabado, así que pueden acceder ahí, pueden suscribirse y le hacen clic en la campanita para así les avisa cuando subimos un video nuevo o cuando salimos al aire en vivo. También recordarle que todos los viernes está el programa de radio de Sefarad, Magazine Sefaradí, en este caso el programa de este viernes que ya está puesto, porque lo ponen a última hora del jueves en España, en radiosefarad.com, es sobre los judíos de Curazao, la comunidad quizás más antigua de toda América, al menos que haya funcionado en forma continua. También recordarles que son bienvenidas todas las colaboraciones que ustedes nos hagan a través de PayPal en pay.me/sfarad. Son muy bienvenidas las donaciones que hagan. Los encuentros estos son gratuitos. Puede venir todo el mundo, está todo espectacular. Y si alguno quiere hacer un esfuercito, se lo vamos a agradecer mucho. Y contarles, Lili, lo que se viene, vaya lo que se viene. Hermoso, hermoso todo lo que tenemos. Antes que nada, decirles que si se perdieron alguno de nuestros programas o quieren volver a verlos, pueden ir a nuestra página sfarad.com/tv y van a encontrar todos los videos de todo lo que hicimos hasta ahora, tanto en Raíces de Sefarad Online como en Encontros de Al-Had. Y ahora sí, este próximo Al-Had, este próximo domingo, tenemos Balabaya, patrona de la casa e invitada a Musafira, 2 mujeres de Turquía, Karen Sharhol, que es la editora del periódico El Amanecer, y tiene como invitada también de Turquía a Suzette Erman, que nos van a hablar Cantaremos y contaremos, o contaremos y cantaremos, así que seguramente va a estar muy divertido para escuchar. Los encuentros de Al-Had son enteramente en ladino, pero para los de habla castellana no va a haber ningún problema en entenderlos. Y especialmente este domingo que vamos a tener música. Y para el próximo jueves, un tema bastante poco conocido, Los Chuetas de Mallorca, historia de una infamia, es el nombre que le dio nuestro invitado del próximo jueves, Miquel Segura Aguiló, justamente de origen chueta, es escritor e investigador de la cultura chueta judeo-mallorquín y es un tema para no perderse absolutamente. Y para hoy, ¿qué tenemos para hoy? Un tema, como decía Marcelo, bastante diferente, una óptica diferente en realidad de Baruch Spinoza y la democracia con Fernando Miranda. Fernando es médico y especialista en diagnóstico por imágenes, ecografías y ecodoppler. Ha sido investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica durante 23 años y a su vez profesor auxiliar en el posgrado de la Facultad de Medicina en el área de medicina nuclear. Tiene los títulos de doctor en medicina y en ciencias sociales de la UBA y de su mano vamos a conocer los temas sobre la democracia y Baruch Spinoza. Bienvenido, Fernando. Bueno,
Un placer estar con ustedes y hablar del maestro de los Países Bajos. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Te sabemos apasionado del tema, que luchaste en los últimos minutos para poder conectarnos. Fernando tuvo que conectarse desde su teléfono, así que por eso está ahí, pero se ve perfectamente, así que está fenómeno. Fernando, antes que empieces, ¿cómo es que por lo que hablé con vos, te fanatizaste con Spinoza? Es una historia muy interesante. Yo me fanaticé con Spinoza de una manera muy curiosa. Mi primer encuentro con Spinoza es un encuentro en el año 83, el año que recupera la democracia argentina, donde íbamos al pie de la Concagua con mis 4 hijos y su mamá, y yo llevaba conmigo la ética de Spinoza. Sin embargo, ese no fue el primer encuentro con Spinoza, porque la ética en ese momento me resultaba prácticamente china. En el año 90, o sea, 7 años después, mi hijo mayor, entrando en el CBC de la UBA, Juan Francisco, conoce a una maestra que le enseña filosofía de la ciencia, una maestra exquisita, a la cual seguimos asiduamente mi mujer y yo, que es Denise Namanovich. Denise es epistemóloga y investigadora, y Denise le dio unas clases magistrales a mi hijo y él me dijo, tenés que conocerla. Y al conocerla a ella y a la que era su socia, que era Anabel Teles, una filósofa uruguaya a la cual también seguimos frecuentando, ahí comenzó mi periplo spinociano, porque ambas eran espinosistas y ambas comenzaron a enseñarme Spinoza. Luego, en realidad, el camino con Spinoza volvió a presentarme a mí cuando yo me recibo de licenciado en ciencia política, porque cuando me recibo de licenciado en ciencia política, curiosamente en la facultad no lo veo, en la cátedra de filosofía me dicen que era demasiado revulsivo para ser enseñado, y en el posgrado sí, cuando intento ya el doctorado, una gran maestra también, Cecilia Abdo Férez, da un primer curso sobre Nietzsche, Leibniz y Spinoza, y después otra maestra, Gabriela Rodríguez, da un curso también notable, donde ella muestra cómo Carl Schmitt, el filósofo al cual se le debe la teoría del nazismo, pone a Spinoza como su enemigo, a pesar de que Carl Schmitt es del siglo XX y Spinoza del siglo XVII. Y ahí surgió la idea mía de hacer la tesis de doctorado, que la aprobé hace un mes justamente, y esa tesis de doctorado es sobre Baruch Spinoza y la democracia. En realidad el esbozo de democracia que hace Spinoza y que después nosotros prácticamente seguimos en la tesis a través de las críticas contemporáneas. Fue, digamos, la forma en que yo conocí a Spinoza. Bueno, pero es una excelente introducción, te dejamos con la gente, hay un montón de gente, te cuento, y entusiasmadísima por lo que están escribiendo. Yo, como sé que el tema de Spinoza da para muy largo, la idea es más o menos para las 8 estar terminando, así le dejamos un poco de espacio a la gente que haga preguntas. ¿Sí? ¿Cómo no? Te dejamos con la gente. Muy bien. A mí la cosa que me llamó más la atención de Spinoza fue su propia vida, porque la vida de Spinoza es una vida, en realidad, una vida de los sefaradíes. La vida de la familia Spinoza comienza en España. Según algunas crónicas, un bisabuelo o tatarabuelo de Spinoza había sido torturado por la Inquisición. Ustedes saben que en el año 1492 se decreta la expulsión de los judíos de España y en el momento exacto del descubrimiento de América, y ahí la familia Spinoza va hacia Portugal, pero se produce una especie de cruce dinástico con la corona de Portugal y la corona de España, por lo cual también tienen que dejar Portugal la familia Spinoza y va a refugiarse en los Países Bajos. En los Países Bajos, en realidad, en ese momento,
en el momento que nace Spinoza, que es el año 1632, ese año hay una república que se caracterizaba por su extrema tolerancia y se caracterizaba además por tener un sistema prácticamente cercano a la república que soñaba Maquiavelo, es decir, con supremas potestades, que eran los hermanos de Witt en esos momentos. Y es curioso que Spinoza nace en el momento, 1632, que Rembrandt va a pintar su famosa lección de anatomía. Con lo cual se ve, por ejemplo, que a diferencia de la Europa, de España, Italia, que no se podían diseccionar los cadáveres, ahí sí se los puede diseccionar. Y una de las cosas que a mí más me llamó la atención al leer la vida de Spinoza, que comienza a conectarse con lo que se llamaban colegiantes, que eran estudiosos. Spinoza es un hombre de gran inteligencia que ya en su juventud manejaba español, portugués, hablaba holandés desde ya, y al mismo tiempo escribía en latín y conocía perfectamente el hebreo que le había sido dado por su padre. Pero en el año 1656 es un año clave en la vida de Spinoza, porque se producen varias cosas. La primera es que sufre un atentado que casi le cuesta la vida. Ese atentado lo salva el grueso abrigo que él tenía en ese momento, que conserva hasta el final de sus días, y además comienza la escritura del Tratado de la Reforma del Entendimiento, que según mis primeras maestras, Denise Namanovich y Anabel Teles, ese Tratado de la Reforma del Entendimiento es en realidad el borrador de la famosa Ética, su libro máximo. Pero en ese año 1656 ocurre otra cosa que todos los que conocen la biografía de Spinoza la conocen también, que es el hecho que Spinoza va a ser expulsado de la comunidad judía, y en esa expulsión, ese famoso Jerem, Spinoza va a ser calificado de maldito. Curiosamente, él, cuyos nombres en todas las etimologías dice bendito, porque Baruch es prácticamente etimológicamente bendito. Pero cuando comienza Spinoza a ocuparse realmente del tema político y del tema teológico, lo es con el único libro que él publica, que es el Tratado Teológico Político, que lo publica en 1670, con bastante mala suerte para él, porque él pensaba, lo había escrito bajo seudónimo y lo había hecho imprimir en Alemania, pero todos se dan cuenta que el libro está escrito por él. Este libro es un libro clave para comprender la filosofía spinoziana. Pero siguiendo con las escrituras, se puede decir que él había comenzado en 1665 con la Ética, que recién termina en 1675, libro que nunca va a publicar. En 1676, Spinoza comienza con su famoso tratado político. Y en ese tratado político, una de las razones que a mí me llevó a escribir la tesis sobre él es el hecho, curioso por cierto, que él muere en febrero del 1677 cuando está escribiendo el capítulo de la democracia. Es decir, y después de haber recibido a Leibniz en una entrevista muy misteriosa en diciembre del 76, que nada se sabe realmente, porque ni Leibniz ni él hablaron de esa entrevista, pero realmente lo que sí se sabe es que tanto la filosofía de Leibniz como la de Spinoza son prácticamente muy desiguales en el sentido filosófico. Fernando, perdón que te interrumpa, ¿puedes acercarte un poquito más al teléfono para que se escuche un poco más fuerte? Sí, cómo no. Por favor, gracias. Spinoza en realidad es una filosofía revolucionaria. ¿Por qué es una filosofía revolucionaria? Porque Spinoza, en realidad, él está con una famosa ecuación, que es la ecuación que todos conocen en el sentido de su propia filosofía, que es la ecuación que dice que la naturaleza es
Dios. ¿Por qué dice esto Spinoza? Porque él está hablando de la naturaleza toda como el único plano de la existencia, y ese único plano de la existencia es lo que él llama inmanentismo, o sea que nada queda fuera de la naturaleza. Y además es una filosofía de la potencia, porque la potencia infinita de la naturaleza es la que permite la expresión de la naturaleza en los infinitos modos en que se expresa la naturaleza. Esto va a traer una primera división de él, por ejemplo, con Maimónides. ¿Por qué? Porque para él la filosofía no es sierva de la teología. Él piensa, Spinoza piensa que la teología es a la cual se le debe obediencia por sus enseñanzas, y la filosofía, en cambio, son preguntas que hay que tratar de contestar o dialogar mediante el razonamiento. Hay una cercanía de Spinoza con el... Bueno, se cortó, se ve que estaba acomodando el teléfono. Y habrán cortado. Si podés reacomodar, te damos tiempo, acomodá bien el teléfono. Ahí venía entusiasmado con el tema. Sí, aparte de Spinoza es un tema apasionante y me interesa mucho saber cómo lo podemos relacionar con la democracia, ¿no? Así que veremos si Fernando se puede volver a conectar. No sé si se dio cuenta que... A ver, lo estoy llamando, sí. A veces no se dan cuenta. Vamos a ver un momentito si podemos recuperarlo. Mientras tanto podemos pasar los saluditos. Ahí va a salir y entrar de vuelta. Mientras tanto, ¿te parece, Lili? Adelantamos los saludos. Sí, desde me Bogotá parece con muy Gabriel. bien. Marina desde Corrientes. Desde Azul, Sofía. Ahí cortó, así que vamos bien. Ahí está, debe Tenemos estar. a Bernard trasnochado desde Inglaterra. Muy bien. Bueno, ahora hay menos diferencia de hora, que cambiaron la hora. Sí, Desde ahora el Barcelona Javier Luna también. desde Barcelona también es tarde ahí. Desde Tucumán. Ah, desde Buenos Aires, bueno, Leopoldo. Desde México, Emilia. Estoy Ahí es más ansiosa de temprano. escuchar el tema. Nosotros también, Emilia. Estás leyendo un libro sobre Spinoza. Qué bueno. Siempre hay algún aspecto de Spinoza que podemos descubrir en cada uno de los investigadores. Alfredo, desde Venezuela. Amelia está esperando ansiosa. Ahora nosotros también. Nelson, desde, no nos dice desde dónde. Shalom, buenas tardes, noches y madrugada a todos, ¿verdad? María Castaño, Shalom desde Inglaterra, Carlos. Leonor, saludos a todos y a todas. Desde Miami. Ahí está conectándose, ¿eh? Ahí está, ahí vuelve. A ver si lo tenemos, ahí está. Ahí estamos, bien, bravo, Fernando. Bravo. Tomate el tiempo de acomodar bien el teléfono, acomodalo bien, acercate bien al teléfono y te esperamos, acomodalo primero. Mientras tanto, saludamos también a Rosana. Shalom, Rosana, a Fanny. Desde Colombia, Alfredo Castañeda. Bueno, ahí parece que estamos, Fernando. Sí, cómo no. Bueno, perfecto. Bueno, decía que se ha acercado de alguna manera a Averroes porque Averroes hablaba de la eternidad de la materia y en la filosofía spinociana lo importante... Si te escuchan, se cortó. Se cortó.
Te estamos ¿Ustedes me viendo están bien, no, escuchando? está muy bien, ¿eh? Te estamos viendo bien. Si querés apoyar bien el teléfono, así no se mueve, te esperamos, nos quedamos un rato más, no pasa nada. Pero Sí. fija bien el teléfono, así estamos seguros. Ahí está muy bien. Y si te puedes acercar, mejor. Te vas a tener que agachar un poquitito. Sí, no importa que no se te vea. Vos Ahí está muy bien. Bueno, ¿me están escuchando bien ustedes? Sí, muy bien. Muy bien. ¿Me están escuchando bien, Marcelo? Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, perfecto. Entonces ahí es donde él se acerca a Berroes, digamos, porque Berroes habla de la eternidad de la materia y en realidad lo que está diciendo Spinoza es que en la naturaleza toda existe, por una parte, el pensamiento de la naturaleza que se expresa a través de las leyes y por otra parte, los cuerpos de la naturaleza que van desde las galaxias. ¿Me están escuchando ahora? Sí, Fernando, te estamos escuchando muy bien. ¿Ahora se cortó de vuelta o...? No, te estamos escuchando muy bien. Digo que los cuerpos de la naturaleza que van desde las galaxias hasta este ser que no se sabe si está vivo, que es el que se replica todo el tiempo y que mide 1/millonésima de milímetro, ¿no? Entonces Spinoza va a decir algunas cosas que a mí me gustaría puntualizar porque me parece que son la clave de su filosofía. Por ejemplo, él dice en Tratado Teológico Político, los seres humanos luchan por su esclavitud como si fuera su salvación y no dudan en dar su vida en honor de la vida de un solo hombre. Y en ese tratado político, él va a decir, la única religión posible es la que se ocupa del amor al prójimo, la justicia y la caridad. Para Spinoza, el derecho natural es el derecho que tenemos como modos de la naturaleza, y que para alcanzar en acto lo que alcanza nuestra propia potencia, que desde ya no es la potencia infinita de la naturaleza. Y va a agregar otra frase que trasciende los siglos, cuando él dice, la misión del Estado es la libertad. Pero ya desde la reforma de su famoso tratado de la reforma del entendimiento, él hablaba que los humanos tenemos voluntad ilimitada y entendimiento limitado, y que somos capaces de amor, bondad y amistad, como también de ira, odio, indiferencia e intolerancia. Va a definir la paz como virtud del alma, no como ausencia de guerra. Repito, define a la paz como virtud del alma, no como ausencia de guerra. Y va a decir, a diferencia de Platón, que los menos aptos para la política son los filósofos. Recordemos que Platón en la República va a decir que lo ideal para gobernar es el rey filósofo, a pesar que a él le fue muy mal cuando intentó gobernar en Siracusa y el tirano de Siracusa lo terminó vendiendo como esclavo. Y en la ética va a decir, no intentamos, deseamos, queremos y apetecemos algo porque es bueno, sino porque lo intentamos, deseamos, queremos y apetecemos, decimos que es bueno. Va a agregar que podemos los humanos pensar lo mejor y hacer lo peor. Y va a agregar a su vez otra frase que daría letra nada menos que a Freud, cuando dice, ¿por qué es más decente saciar el hambre y la sed que desechar la melancolía? Y va a definir a los seres humanos libres cuando dice, nada piensa el ser humano libre menos que en la muerte. Y su sabiduría es una meditación de la vida. Y sobre el final de su vida va a decir una frase que podrían suscribir el Mahatma Gandhi, Nelson Mandela o Martin Luther King en el siglo XX, cuando exclama, contesto al odio y la intolerancia con amor y generosidad. La pregunta que a mí me guió en la tesis es una que él realiza cuando él mismo dice, el ser humano que se guía por la razón es más libre en la sociedad donde vive según leyes que obligan a todos que en la soledad donde solamente se obliga a sí mismo. O sea, la pregunta de la tesis que yo reconozco y tomo como base es soledad o sociedad. Pregunta que es muy actual en este momento.
Preguntale si te escucha. ¿Seguimos bien en la escucha, Marcelo? Perfectamente, Fernando. Perfectamente, te estamos escuchando muy bien. ¿Seguimos bien en la escucha, Marcelo? Sí, sí, perfectamente. Perfecto, muy bien. Bueno, Spinoza es entonces una filosofía terrena, una filosofía terrenal. Es un amor al mundo sin dejar de lado las pasiones tristes. Spinoza es una invitación a no abandonarse, sean los que sean nuestros trabajos. Y la inmanencia, este plano de del único plano de la realidad, es permanecer en el trabajo en común, tan difícil como raro. Curiosamente, yo los últimos días, cuando encuentro un libro de Diego Tatiano, un gran maestro de filosofía que se ocupa de Spinoza en Argentina, y un libro de Peter Sloterdijk, el gran filósofo alemán, quizá el más grande de los filósofos vivientes en Alemania, los dos comienzan sus libros recordando una frase de Spinoza, cuando recuerdan sus palabras: no ridiculizar, ni lamentar, ni detestar las acciones humanas, sino entenderlas. Y la tolerancia para Spinoza es cómo soportar la adversidad sin tolerar lo intolerable. Lo intolerable nunca lo toleró Spinoza. Pero a su vez, en esta multidimensionalidad que tiene Spinoza, él no olvida la ciencia de los afectos y señala a la monarquía en el Tratado Teológico Político como engaño y disfraz. La posibilidad de la política como práctica colectiva de escuchar, discutir y consultar. La libertad como rechazo a la dominación, aseverando la condición humana es una, y diciendo también, todos se enorgullecen con el mando, todos infunden pavor si no lo tienen. La verdad es deformada cuando mandan uno o unos pocos, que no miran en sus valoraciones a lo justo y a lo verdadero. Está hablando de la soberanía absoluta, está hablando de los monarcas absolutos, que en su tiempo eran realmente importantes. Felipe II, el hijo de Carlos V, o aquel emperador que no se ponía el sol, y nada menos que Luis XIV. Luis XIV, que intenta que Spinoza le dedique un libro a través del conde de Condé, y Spinoza se niega a hacerlo, a pesar de que Luis XIV le ofrece una pensión vitalicia, porque Spinoza nunca va a dedicar un libro a una soberanía absoluta. Y hay algo que quiero relatar que me parece sumamente importante, que es un diálogo que ocurre cuando le ofrecen a Spinoza, que estaba, por ejemplo, en contacto con la Royal Society de Londres, cuyo presidente había sido Newton, y que a su vez le ofrecen la cátedra de filosofía de Heidelberg. La cátedra de filosofía de Heidelberg es de una importancia fundamental. Fíjense que en el siglo XVIII la ocupa Hegel, y en el siglo XX Husserl, el fundador de la fenomenología, y además Martin Heidegger. Cuando le ofrecen la cátedra de Heidelberg, lo relato, le dicen: tendrá usted la más alta libertad para filosofar y el príncipe confía en que usted no abusará de ella para perturbar la religión públicamente establecida. La contestación de Spinoza, fíjense cuál es. Si alguna vez hubiera deseado aceptar el cargo de profesor en alguna universidad, solo hubiera podido desear este. Pienso además que no sé dentro de qué límites debe mantenerse esta libertad de filosofar, si no quiero dar la impresión de perturbar la religión públicamente establecida. Prefiero la tranquilidad que creo que puedo alcanzar en cierta medida. Es decir, aquí se notan dos cosas en esta respuesta de Spinoza: la famosa cautela o cuidado que él tenía, y por otra parte, la importancia que él le daba a la libertad de filosofar, a la cual no le ponía límites y no quería que se lo pusieran, por cierto. En la filosofía de Spinoza, un término importantísimo es el cunatos, que es la fuerza de existir como deseo y conciencia del mismo, porque Spinoza va a decir: el deseo es la esencia del ser humano. El bien que persigue por sí todo ser humano que busca la virtud lo desea también para los demás, de lo que se sigue que los humanos pueden ser misericordiosos, pero también pueden ser ambiciosos y envidiosos.
Él define al pecado como impotencia del alma, y la potencia del alma para Spinoza es en cuando él entiende la composición de los cuerpos humanos a través de la amistad. Ahora, el escudo de Spinoza y el sello de Spinoza con el cual terminaba sus cartas decía cautela, y a su vez tenía 3 pimpollos de rosas con espinas, porque él sabía que todo lo que estaba diciendo era cuidadoso pero también espinoso. Y agregaba, ríanse cuanto puedan los satíricos de las cosas humanas, detéstenlas los teólogos y alaben cuanto puedan una vida agreste e inculta, aunque los humanos se procuren lo que necesitan mediante la solidaridad, y que solo uniendo sus fuerzas pueden evitar los peligros que los amenazan. Es decir, Spinoza estaba diciendo, hay que elegir entre un imperio violento o una república libre. Y hay que invitar a las personas, a la mayor cantidad de personas, a la filosofía. Y por salvación, Spinoza entiende el contento de sí mismo. Y cita a Salomón cuando Salomón dice únicamente los sabios viven con ánimo tranquilo y firme. Y señala nuestra propia potencia de afectar y ser afectados, nuestras afecciones, nuestros afectos, y pensar la felicidad como virtud misma de la vida en común. Es malo para Spinoza todo lo que puede impedir que entendamos, la reforma del entendimiento del que él hablaba. Y él decía que la virtud no debería tener premios y castigos, porque la virtud era virtud por sí misma, y solo a los esclavos se les daba premios a la virtud. La felicidad para Spinoza no tiene que ver con la obediencia, sino con la existencia. La virtud para Spinoza es justamente potencia de actuar y es energía. La materia del cuerpo, como en la célebre ecuación del espinosista Einstein, es convertir esa materia en energía. Y no sabemos lo que puede un cuerpo, agrega Spinoza. Este ejercicio de potencia y práctica de la cautela, se podría decir, de su filosofía. Y entenderé por perfección la realidad, o sea, la existencia de un cuerpo cualquiera en cuanto que existe y opera de cierto modo. Él va a decir, las cosas no se pueden llamar hermosas o deformes, ordenadas o confusas, sino respecto a nuestra imaginación. El amor intelectual para él significa amor inteligente, y la solidaridad entre la razón, la imaginación activa y las pasiones alegres trazan el horizonte de la vida buena. Él las pasiones alegres las va a mostrar y las va a decir. Son la buena mesa, los buenos vinos, el buen teatro, la amistad, la buena música, las plantas verdeantes, va a agregar. Es decir, como en Rembrandt, en la luz se hace claro el infinito escondido en la oscuridad. Ahora, curiosamente, Hegel lo llamará chino. ¿Por qué? Porque la filosofía de Spinoza es una filosofía de la totalidad, como lo es, por ejemplo, el taoísmo chino. Y Bergson, el premio Nobel de Literatura, dirá que Spinoza, todo filósofo tiene dos filosofías, la propia y la de Spinoza. Y si en el imperio violento Spinoza muestra el vínculo entre monarquía, teología, tiranía y despotismo, en el Tratado Teológico Político, en el Tratado Político formula la idea del sujeto político como unión de cuerpos y mentes que constituyen un individuo colectivo, la multitud, cuyo derecho natural es el derecho a su propia potencia. A diferencia de Hobbes, ese derecho no es subsumido por un soberano absoluto, o como los soberanos absolutos que hubo en el siglo XX, como Stalin, Franco, Hitler, Mussolini. La libertad de filosofar no se puede conceder, agrega Spinoza, sin perjuicio para la piedad y la paz del Estado, sino que no se la puede abolir sin suprimir con ella la paz del Estado e incluso la piedad. Es decir, Spinoza está señalando al amor y el odio como lo afectivo, la comunicación como la posibilidad de la transindividual, o sea, porque la multitud alberga la posibilidad del odio y la intolerancia, pero también de la emancipación. Y lo transindividual significa salir del individualismo, que puede ser individualismo posesivo,
hacia los demás, digamos. La conciencia humana de los derechos del ser humano, pero dentro del plano de la inmanencia, que significa que nada queda fuera de la potencia infinita de la naturaleza, o sea, de todo lo que existe. Y agrega, pues quienes ignoran las verdaderas causas de las cosas lo confunden todo y consideran todas las cosas de la naturaleza como si fueran medios para conseguir lo que es útil. Pues la perfección de las cosas debe estimarse por su propia naturaleza o potencia, y no son más o menos perfectas porque deleiten o ofendan los sentidos de la naturaleza. Él va a agregar a su vez, en la naturaleza no se da ninguna cosa singular sin que se dé otra más potente y más fuerte, por la cual aquella puede ser destruida. Nos está recordando que nuestra potencia, a diferencia de la potencia de la naturaleza, es finita. O sea, tiene fin en el espacio-tiempo. Y nos recuerda que los humanos no somos un imperio dentro de otro imperio. No somos reyes de la naturaleza, somos parte de ella. Y va a agregar finalmente, ningún ser divino ni nadie que no sea un envidioso puede deleitarse con mi impotencia y mi desgracia, ni tener por virtuosas las lágrimas, los sollozos y el miedo, que son señales de ánimo impotente. Muy por el contrario, cuanto mayor es la alegría que nos afecta, tanto mayor es la perfección a lo que pasamos. Es decir, participamos de la naturaleza divina. Es decir, una vida espinosista incrementa al máximo la potencia de vivir, de pensar, de afectar y de ser afectado. Y va a agregar, para que no tengamos dudas al respecto, atribuir a Dios aquellos atributos que hacen a los humanos perfectos es como si atribuyéramos a los humanos aquellos que hacen más perfectos a un elefante o a un asno. El derecho natural del que tanto habla, que es el derecho a nuestra propia potencia, nuestros grados de potencia, porque nunca tenemos la misma potencia, sino nuestra potencia va variando, se asocia desde ya al derecho natural a la potencia y a nuestra potencia, y su conjunción en lo común es la potencia democrática de una república libre, de la posibilidad de una república libre. Ese es su legado democrático. Y yo quisiera terminar diciendo que en la historia de la humanidad ha habido grandes hombres que prácticamente han dado tributo a Spinoza. Uno de ellos ha sido Einstein. Einstein ha dicho, no puedo alcanzar la altura de tan grande hombre. Otro ha sido Bertrand Russell, cuando la historia de la filosofía lo coloca como el más grande filósofo de Occidente. Otro ha sido nada menos que Freud, cuando al final de su vida elogia la excelencia de la filosofía spinoziana. Otro ha sido Marx, cuando Marx traduce al alemán el tratado teológico político y lo presenta en fascículos en la propia Alemania que vivía. Y otro más es el propio Borges, nuestro Borges. Y además de Borges, quisiera no dejar de señalar que el más grande pensador de Alemania, Goethe, el más grande quizá alemán de todos los tiempos, rendía tributo y decía las mismas palabras que dice Barenboim en el siglo XX. Decía, leo la ética todas las noches y le encuentro nuevos significados. Es decir, este enorme maestro que Borges justamente rinde tributo en una conferencia en la Sociedad Hebraica Argentina en la cual habla en el año 85 y dice, el más querible de los filósofos, dice Borges. Y Borges, que era un gran espinosista, le va a dedicar un soneto que yo creo que es un soneto inmortal en memoria de Spinoza, y quisiera finalizar leyéndolo, ¿no? Bruma de oro, el occidente alumbra la ventana. El asiduo manuscrito aguarda ya cargado de infinito. Alguien construye a Dios en la penumbra. Un hombre engendra a Dios. Es un judío de tristes ojos y piel cetrina. Lo lleva el tiempo como lleva el río una hoja en el agua que declina. No importa, el hechicero insiste y labra a Dios con geometría delicada. Desde su enfermedad, desde su nada, sigue erigiendo a Dios con la palabra. El más pródigo amor le fue otorgado, el amor que no espera ser amado. Y con esto concluyo esta especie
de vista panorámica de esta multidimensionalidad. Bueno, excelente, Fernando. Bueno, yo tenía algunas preguntas, pero veo que hay algunas preguntas entre la gente que va en el mismo sentido, así que me las aguanto. La sensación que yo tuve, para los que somos lelos en estos temas y solo conocemos algunas facetas, es que ganas de sentarse con Spinoza a tomar un café en un bar y charlar de estas cosas, ¿no? Tan reales, tan actuales, tan necesarias para estos tiempos. Exactamente. Sí, sí. Yo creo que yo cuando me refiero a esta multidimensionalidad, no solamente a la multidimensionalidad de él como filósofo, sino a la multidimensionalidad que tiene él para atravesar el espacio y el tiempo. Es notable cómo, por ejemplo, uno ve todo el tiempo nuevos trabajos sobre Spinoza, nuevos... esto que dice Goethe, ¿no? Es decir, le encuentro nuevos sentidos, aparecen nuevos sentidos. Parecería que su filosofía es como interminable, que nos va diciendo a cada tiempo lo que deberíamos poder escuchar, digamos, ¿no? Claro, claro. Escuchar y lo que deberíamos aprender, ¿no? O lo que deberían aprender más de uno, digamos. Reforma del entendimiento, como decía él. Bueno, a ver, veníamos saludando a la gente, después van a llegar las preguntas, que desde ya les digo, el que quiera hacer preguntas las pone en el chat de YouTube o de Facebook. Te digo que estamos cerca de 200 personas entre los dos, ¿eh? Así que muy interesante y con buenos comentarios. Desde Salamanca está saludando Alberto Conderana, desde Boston, Gary Goldsmith, en la Revolución. Mirá, qué buena lectura para los políticos también de Estados Unidos estas que estás contando hoy. Exactamente. El imperio violento o la república libre, ¿no? Como dice. Tal cual, tal cual. Bien, Beatriz. Claudia nos saluda también desde Colombia, muchos de Colombia hoy. Ibex, que siempre se suma, que no se llama Ibex. Muy interesante el tema, desde Tarragona. Uy, ¿cuántos se quedaron despiertos hoy? Saluda a Silvana Vivas, hola Silvana, también Miriam Jadida, que no sabemos cuál porque tenemos dos, ya descubrimos que hay dos Miriam Jadidas. Alberto Fargi desde Bogotá, Colombia, encantados con el tema también, de los grandes de nuestra historia, dice Alberto. En Toledo, desde Toledo, en el norte de Santander, en Colombia, es el otro Toledo. Ivonne desde Río, desde Rosario, Marta. Acá nos dice Rosana que leyó el Enigma Spinoza de Rosana de Merry. ¿Querés hacer un comentario de eso? Sí, hay una cosa muy interesante que yo no dije, pero como estas cosas curiosas que ocurren, en la casa de Spinoza, en una de las casas que habitó Spinoza, se refugiaron dos mujeres durante la Segunda Guerra y pudieron sobrevivir. Pero pasó otra cosa que la que cuenta Shalom en este libro, que es el Enigma Spinoza, y una cosa realmente muy curiosa, y relacionada justamente con Goethe, porque Alfred Rosenberg, el jefe de las SS, cuando entra en Rijsburg, en la casa de Spinoza, es decir, cuando invaden Holanda, se lleva toda la biblioteca de Spinoza. Ahora, se lleva toda la biblioteca de Spinoza y escribe para resolver el problema Spinoza. El problema Spinoza que quería resolver Rosenberg era justamente cómo el más grande alemán de todos los tiempos, que era Goethe, tenía admiración por el judío Spinoza. No lo pudo resolver. ¿Y saben lo que pasó con esa biblioteca? La biblioteca estaba restaurada porque se había habido un inventario de los libros de Spinoza en el momento de la muerte de Spinoza que habían hecho sus amigos. Esos libros aparecieron en una mina de sal al norte de Alemania en el año 46. Menos 2 tomos que no aparecieron nunca. Pero fíjense, curiosamente, yo digo que tiene, y cerré justamente la tesis con esta crónica, yo digo que es todo un símbolo esto, porque este devenir fascista, nazi, realmente termina ¿de qué manera? Enterrando
desapareciendo. No pueden hacer otra cosa. No pueden leer siquiera los libros. Los desaparecen, como pasó en la dictadura nazi nuestra, como pasó en la dictadura nazi alemana. Enterran los libros. Y yo termino la tesis diciendo que, sin embargo, en toda república libre va a aparecer una voz que va a repetir las palabras de Spinoza. La misión del Estado es la libertad. O sea, esas palabras traspasan los siglos, traspasan nuestro espacio-tiempo y hacen patente esa admiración enorme que ha despertado Spinoza en grandes hombres de la historia humana. Porque realmente eso que ocurrió y que relata también Shalom es una imagen de lo que realmente ocurre en el devenir fascista. El devenir fascista no soluciona nada, lo único que hace es enterrar los problemas, como enterraron la biblioteca de Spinoza. Pero eso reaparece, como reaparecieron los cuerpos, y muchos de los cuerpos en Argentina también reaparecen, y eso es un símbolo del espinosismo. El símbolo del espinosismo es ese: los hombres libres meditan sobre la vida, solamente los esclavos se ocupan de la muerte. ¿Cuántas puertitas para abrir y seguir avanzando? Pero vamos a seguir por lo que nos pregunta la gente. Bueno, saludan desde Foz de Iguazú. Lili, ¿quiere seguir? Sí, María Adela Salomón, saludos desde Tucumán, Argentina. Pablo Frenkel, otro grande amigo y filósofo también, nos saluda y nos dice muy bueno el tema. Sara Belfein, muy interesante, qué alegría este tipo de conferencias. Gracias, Sara. Tratamos de buscar temas, como decía Marcelo, que sean atractivos para todos y diferentes. Beatriz Burgos Arango nos manda saludos, siempre nos acompaña. Diana Lindarte nos manda saludos. José Luis Tarica, desde Buenos Aires, dice que está acostumbrado a nuestras magníficas ediciones. Muchas gracias. Alfredo Zambrano García, desde Táchira, México. Raquel Solana, desde México, nos está viendo. Sara Belfe, muy interesante, qué alegría, ya lo pasamos. Qué importante, con lo profundo del tema y de interpretación tan difícil, dice Bernard desde Brasil. Buenas noches desde Orlando Jaramillo, desde Colombia. Orlando Jaramillo, perdón. Pablo Ubner hace una pregunta: si Spinoza trasciende el mundo judío y su filosofía es muy conocida, ¿es un panteísta? Pregunta. Yo diría que no, porque el panteísmo en realidad habla de la naturaleza que nosotros vemos, digamos, ¿no es cierto? Como que todo lo que nosotros vemos corresponde a la naturaleza. Es mucho más complejo lo que dice Spinoza, porque Spinoza dice: nosotros de la naturaleza lo único que conocemos son los atributos. El pensamiento de la naturaleza, ¿cómo lo conocemos? Lo conocemos a través de las leyes que vamos descubriendo de la naturaleza. Y los cuerpos, bueno, sí, los cuerpos tenemos acceso, pero hay partes de la naturaleza que nosotros no conocemos. Además, Spinoza agrega: los únicos dos atributos de la naturaleza que conocemos son esos. Pero como la naturaleza es infinita, no está en el tiempo, no tiene principio ni final, dice Spinoza, en realidad la naturaleza en su infinitud tiene infinitud de atributos, tiene infinitud de modos, como puede tener infinitud de universos, por ejemplo. Es decir, hay partes que nosotros no vemos ni conocemos. Es decir, es mucho más que el panteísmo. En realidad está diciendo: la naturaleza es todo lo que existe, es mucho más, digamos, ¿no? Es mucho más de lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Es un concepto mucho más complejo, digamos, que el simple panteísmo, que era algo muy ligado, por ejemplo, a los pueblos originarios. Bernard nos manda saludos desde Brasil, desde Río. Analia Schulz, Shalom desde París. Pablo Frenkel nos dice: uno de los temas esenciales del maestro Spinoza fue la separación del Estado y la religión. Sí, él era un gran sostenedor de esto
exactamente, diciendo que por una parte, digamos, él hablaba desde ya de la religión como una cuestión privada. Él de ninguna manera denostaba a las religiones en el sentido de privar a la gente de su propia religión. Simplemente decía que ese era un tema privado y ese tema privado no podía ser, digamos, un tema estatal, digamos. O sea, el Estado no podía atar digamos, su funcionar a ninguna teología. Por eso él recalcaba que temía el odio teológico, porque el odio teológico, bueno, ya sabemos lo que puede ocurrir con el odio teológico. Exactamente. Armand Miraz dice, ya que el sublimo es tan extraño que difícil. Esto es la última línea o palabras que cierran o abren la ética, nos dice desde París. Sí, en realidad él nos está refiriendo, él dice en el final de la ética que es tan difícil y raro, pero él se está refiriendo a otra cosa, justamente, que es lo que él denomina ciencia intuitiva. Esa ciencia intuitiva es mucho más que la imaginación a la cual nosotros estamos tan, digamos, tan abiertos y al razonamiento que también conocemos. La ciencia intuitiva para él significa nada menos que esto, que para mí significa la gran admiración que sobre él han tenido todos estos hombres que he nombrado, que es el acercamiento a la naturaleza de tal manera de poder realmente como acercarnos comprendiéndola, digamos, de alguna manera, comprendiéndola desde nuestra finitud. Es decir, para él la ciencia intuitiva es la ciencia que nos acerca a la naturaleza. Y fíjense la importancia que tiene esto en este momento del cambio climático, ¿no es cierto? En este momento del cambio climático, que muchos niegan, pero es una realidad contundente, este acercamiento a la naturaleza en su conjunto significa un respeto, ¿no es cierto? Un acercamiento respetuoso a ella. A ese acercamiento y a ese como involucramiento con la naturaleza y por ser parte de ella, el respeto al cual se le debe, a eso él lo llama ciencia intuitiva. Y él dice que es raro y que lo que experimentamos, y cuando llegamos a experimentar eso, experimentamos que podemos llegar a ser eternos como partes de la naturaleza. Bueno, Pablo Unner también nos dice, ¿continúa Spinoza realmente siendo judío? Bueno, se refiere a más allá de que fue expulsado de la comunidad. Hay una aseveración de Spinoza muy interesante. Spinoza en un momento determinado, refiriéndose al pueblo judío, dice, el pueblo judío no perecerá y el pueblo judío en algún momento va a recuperar su estado. Son las cosas que él refiere. Yo creo que sí, que la grandeza de su pensamiento tiene mucho origen, digamos, en esta también multidimensionalidad espacial que tiene Spinoza, ¿no es cierto? Porque fíjense que viene de España, Portugal, los Países Bajos, y además sus relaciones, las relaciones de él en vida, implican países muy diferentes. El caso de Alemania, Heidelberg, el caso de Francia, los allegados a Luis XIV, el caso de Inglaterra, la gente cercana a Newton a través de la Royal Society. Él prácticamente está como rodeado de mundos diferentes con los cuales convive, con los cuales tiene amistad. Por ejemplo, Christian Huygens, que dice, el más grande pulidor de lentes es Spinoza, y justamente lo está diciendo Huygens, que es el creador de la óptica, porque Spinoza se ocupó toda su vida de pulir lentes de telescopio y lentes ópticos, porque era también su maestría, digamos. Bien, Armand Miralles dice, por cierto, el libro 5 es muy extraño porque sale del método cartesiano, filosofía muy francesa, pero yo pienso que Spinoza se escapó de esto, los peligros, como dice Fernando. Muy bueno lo que dice Fernando, lo voy a escuchar en ejercicio de potencia a menudo. Marta, sí, ¿quería decir algo? Yo creo que sí, él sale,
Es notable. Él tiene un libro sobre los principios de Descartes, que es uno de los primeros libros y de los últimos que se publica después de su muerte. ¿Por qué él admiraba a Descartes? Admiraba a Descartes en el sentido de que era un gran matemático, por cierto, Descartes, pero disentía con Descartes fundamentalmente en el famoso tema de la famosa frase de Descartes, pienso, luego existo, porque para Spinoza hay una conjunción entre mente y cuerpo que curiosamente un gran espinosista que es un neurobiólogo, Damasio, que da una conferencia después en la casa de Spinoza, Damasio justamente prueba esto que dice Spinoza, a diferencia de Descartes, que los seres humanos no son pienso, luego existe y el cuerpo simplemente un autómata, porque esto es lo que decía. Spinoza decía, mente y cuerpo están insolublemente unidos y no hay forma de separar esta conjunción. Y ustedes saben que ahí hubo un experimento que se hizo muy accidentalmente porque hubo un individuo que atravesó su cerebro, un estilete en una fábrica. Este individuo sobrevivió y después se comprobó que aparentemente no tenía lesiones. Pero ¿qué pasaba? Este individuo, a partir de ese accidente, nunca pudo proyectar nada. Prácticamente quedó en un puro presente, sin poder, digamos, de alguna manera proyectar algo hacia el futuro. El cerebro se había dañado y la mente también se había dañado. Esto es lo que muestra Damasio en un libro muy interesante que se llama El error de Descartes, del cual él dio una conferencia en la casa de Spinoza. Porque fíjense, la lesión cerebral provocó un daño mental, digamos, ¿no? O sea que la unión de cuerpo-mente se veía claramente. No era pienso, luego existo, lo demás no tiene importancia, ¿no? Claro. La relación entre Spinoza y Descartes. Marta le responde a Pablo con el tema de si volvió a ser judío dentro de la comunidad o no, y le responde que hay un judaísmo dogmático y otro que se pregunta, que es humanista, en ese sentido es muy judío, que le responde Marta. Sí. Exactamente, yo creo que es un humanista, con el más estricto sentido de la palabra. Yo sé que hubo un intento de David Ben Gurión de rehabilitar este famosa anatema sobre Spinoza, no sé en qué quedó eso, pero hay una cátedra de Spinoza en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Justamente hay un libro de Jovel que se llama El marrano de la razón. Jovel es el titular de esa cátedra. O sea que Spinoza se sigue enseñando, no hay ninguna duda. Bueno, va a dar para mucho debate, no sé si queremos entrar acá para poder seguir con el resto de la gente. Marta dice, creo que si viviera y viera este mundo con los populismos, se desilusionaría mucho. ¿Qué piensan ustedes? En lo personal, se desilusionaría no solo de los populismos. Claro, sí. Bueno, pero el siglo XVII, ustedes saben que justamente en el siglo XVII hubo una peste que asoló Londres, del cual Spinoza estaba enterado porque, bueno, justamente la principia matemática de Newton se debe a esa peste, porque Newton se fue de Londres y se fue al campo y ahí escribió la principia matemática. Pero hubo una peste y hubo muchas guerras. Y fíjense que en el año 1672, como yo conté, se termina la República con el descuartizamiento de los hermanos de Witt en la calle. O sea que los tiempos de Spinoza fueron muy violentos. Ya sobre el final de la vida de Spinoza se produce también un intento de invasión a la República por parte de las tropas francesas de Luis XIV. Es decir, eran los tiempos de las guerras de religión, eran los tiempos de las guerras de religión, de las guerras famosas entre protestantes y católicos, ¿no? O sea que era un momento muy difícil, por cierto. Bien, vamos a ir un poquito más rápido porque se nos empieza a acabar el tiempo. Te felicita Noé. Noé lo conozco mucho. Era uno de mis directores en la Comisión de Energía Atómica, un excelente investigador y un gran amigo. Qué bueno, bienvenido entonces a Noé.
Bueno, esto no creo que da para largo. Pregunta Pablo también, que también está muy entusiasmado con el tema, ¿cómo se organizaría la democracia spinociana? No sé si puedes hacerlo, te doy un minuto para contestar nomás. Sí, mira, Marcelo, justamente yo dije que Spinoza murió en el momento que estaba escribiendo en el Tratado Político el capítulo de la democracia. Lo único que se sabe de él es que él pensaba en asambleas muy numerosas, justamente para evitar la concentración del poder. Esto se sabe porque él lo escribe esto, asambleas muy numerosas para que de alguna manera el poder no esté en una sola mano. Pero ojo, Spinoza no se embarcaba también en decir no es posible una monarquía constitucional. Él esto lo consideraba posible en lo poco que escribió sobre el aspecto democrático, pero sí es evidente que él trataba de defender el aspecto de democracia a través de asambleas numerosas, digamos, que serían de alguna manera los representantes actuales de la democracia. Claro, claro. Bueno, eso es una interpretación. Podría también asambleas populares, también sería otra interpretación. Claro, hay una interpretación de ese tenor en un libro que escribe Antonio Negri desde la cárcel, cuando está preso y lee a Spinoza. Él escribe La anomalía salvaje, y él se ocupa justamente de esto, de la posibilidad de asambleas numerosas en la calle. Claro. Bien, a ver, un placer escucharte y aprender, dice Sara. ¿Cuál fue la influencia que ejerció Juan de Prado en Spinoza? Pregunta Gabriel Balbuena. Porque Juan del Prado era panteísta, pero Juan del Prado era lo que se podría denominar un libre pensador. Y creo que en la formación de Spinoza, que transcurre sobre todo en una escuela latina, la de Van Enden, Juan del Prado tiene mucha importancia. Acá Alfredo Zambrano García dice, a lo mejor vos lo entendés mejor el mensaje, me gustaría conocer a las filósofas que siguen Fernando y su esposa. Sí, te voy a decir, una es Denise Nachmanovich, que se puede seguir a ella se la puede seguir, yo si querés, Marcelo, después te envío los emails de ella. Una es Denise y la otra es Anabel Teles. Anabel Teles sigue enseñando desde Uruguay por vía remota, y Denise Nachmanovich también por vía remota sigue enseñando. Si la persona... Yo ahora voy a poner el mail nuestro nuevamente y nos lo piden y se lo mandamos. Exactamente. Emilia dice que el libro El Enigma Spinoza de Irving Yalom, psiquiatra y escritor, encara el tema del judaísmo por su forma de pensar al respecto, fue amenazado con la excomunión. Sí, es el enigma, pero se ocupa mucho de esta curiosa relación con el nazismo, ¿no?, que tiene la casa de Spinoza. Bueno, Sara Richardman siempre con nosotros, gracias Sara por estar. Alfredo, si podrían escribir sus nombres. ¿Podés creo que son los nombres de las filósofas, pero si nos mandan un mail, se las... Un mail a Marcelo y ahí va a figurar los emails de ella. Sí. Saludan desde Alberto desde Tarragona. Eros Samek González, según Spinoza, ¿en dónde queda la voluntad del individuo entre la voluntad colectiva? Nos quedamos hasta las 3 de la mañana hoy. No, Spinoza de ninguna manera está diciendo que al contrario, yo diría que usando una terminología de Foucault, Spinoza está hablando de singularidades intensivas, o sea, de hacer uso de nuestra propia potencia. Justamente lo que está señalando Spinoza, no ser sujeto sujetado, digamos, ¿no?, a una ideología, a un mandato, ejercer la propia potencia. Es decir, la individualidad, digamos, no está sujeta en Spinoza, sino a la propia potencia, el derecho a la propia potencia como parte de la potencia de la naturaleza que cada uno puede ejercer. Lo que él está diciendo, que la amistad aumenta la potencia de los seres humanos y que la tolerancia lo disminuye. Bergus dice, muy linda charla, extraordinaria exposición, dice Rosana. Tu prima Ana te felicita por la charla, bienvenida Ana. Sí, una prima hermana mía, exactamente.
¿Qué es sociólogo? Rosenberg no sería un judío renegado. Marta tiene muchas preguntas y abre muchas puertas. Rosenberg, un judío. La verdad que no lo sé, no lo sé. Podría ser Alfred Rosenberg, jefe de las SS. Qué curioso, ¿no? Podría ser. Muy actual, dice Ana María Médica, muy actual todo lo relacionado con la libertad infinita que traspasa nuestro tiempo. Bernard Miller dice, gracias por la introducción fascinante y la riqueza de información. ¿Puede usted decirnos algo sobre sus ideas? ¿Sobre las estructuras democráticas tal como él las concebía? No, eso sí que no, porque justamente eso yo creo que es lo que no quedó escrito. Yo cuando en la tesis me refiero a él, siempre me refiero a un esbozo de democracia, porque lo que justamente no quedó escrito fue porque él interrumpe la escritura porque lo alcanza la muerte. En el capítulo de la democracia de su tratado político, él no habla de estructuras democráticas, no llega a hablar directamente. Silvana dice, maravilloso el libro de Enigma Espinosa. Si fuera presencial lo estaríamos vendiendo en el hall de entrada. El Enigma Espinosa. Sí, sí. A ver, espera que se me perdió por acá. Acá está. Hay dos libros muy interesantes, si les interesan, que los escribe Gilles Deleuze. Deleuze escribe un libro que se llama En medio de Spinoza, que son sus clases en la Sorbona, en Francia, que está editado en Argentina por Cactus, y escribe también un libro muy interesante que se llama Spinoza, una filosofía práctica, ¿no? Muy interesante charla, quise decir, dice Silvana, o sea, no del libro, sino de la charla. Saluda a Rosa desde Madrid. Los políticos no leen Spinoza, el poder no se lleva bien con él. Bueno, yo creo que en general leen poco los políticos, seguramente. Felicitaciones, dice Rosa. Fernando, un placer escucharte. Insof. Alberto dice, gracias por esta interesante actualización. Los afectos como centro de la ciudad, algo que está lejos de haber declinado. Sí. Buenísima charla, dice Estrella Levy. Gracias, Estrella. Muy buena, clara y profunda charla. Gracias por acercarnos a Spinoza, dice Liliana. Nelson, gracias a todos por hacer posible la excelente exposición de este día. Esto supongo que es una pregunta. ¿Sería Spinoza ateísta? No, yo creo No. que porque para Spinoza la naturaleza toda es Dios, o sea que más que ateísta, como dijo algún escritor siglos después, está ebrio de Dios, Spinoza, dado que la naturaleza toda es Dios. Emilio Choveire, que los jueves a la noche se paraliza Resistencia acá en el Chaco, clase magistral. Gracias por esta experiencia de conocimiento y reflexión. Jane saluda desde México. ¿Qué otros judíos de su época coincidían con el pensamiento de Spinoza? Muy buena pregunta, Alejandro. No lo sé, la verdad que seguramente lo sabría, pero Spinoza era muy reservado. Ojo que Spinoza, como yo dije antes, hubo un solo libro publicado de él en vida, que fue el Tratado Teológico Político, con el cual le fue bastante mal porque lo insultaron de arriba abajo. Y la verdad que no puedo decir más que eso, no lo sé realmente, pero ojo, porque cuando él muere, parte digamos, la parte privada de su correspondencia no fue entregada, o sea, los amigos expurgaron esa parte. O sea, lo que se conoce es toda, digamos, la correspondencia oficial que él tenía, por ejemplo, con filósofos, o sea que no sé qué correspondencia privada podría tener él. Mira, dice, considera que no hay pueblo elegido, no es palabra de Dios, sino de los rabinos, y eso lo expone a la excomunión. A Dios no se puede poner al nivel de ser humano. Sí, ahí yo creo que ahí lo que está diciendo, sobre todo lo que está diciendo Spinoza es que hay una diferencia de potencia, ¿no es cierto? La infinita potencia de la naturaleza, la potencia finita de los seres, de todos los modos de la naturaleza, porque ustedes fíjense que las estrellas, por ejemplo, también mueren y tenemos los agujeros negros, ¿no? Claro. Eliseva pregunta en dos partes. Doctor,
Miranda, ¿cómo afecta a Spinoza la excomunión de su comunidad en Holanda? Y yo creo que lo afecta en el sentido justamente afectivo, ¿no? Porque de alguna manera él queda como aislado de su comunidad. Ahora, ¿él cómo combate eso? Él de alguna manera, no se podría decir que lo combate, pero él va variando de lugar, porque ojo, lo que se sabe, por ejemplo, de Spinoza, es que él en algún momento la Inquisición lo estuvo vigilando y anotando qué pasaba con él, o sea que él se movía con mucha cautela, como decía su sello, cautela, cuidado, ¿no? Bien, ya quedan las últimas. Alfredo agradece. Denise Nachmanovich tiene su newsletter al que se puede suscribir. Entren a sefarad.com, ahí está nuestro newsletter con todos los artículos y las actividades. Gracias, dice Bernard. Shalom. Alfredo dice, aunque en TTP se hace referencia a algunos principios democráticos. Sí, desde ya en el Tratado Teológico Político, él se refiere a la democracia como el mejor de los sistemas, donde los hombres no pierden su potencia. ¿Qué opinan de la obra La sinagoga vacía de Albiac? Pregunta Alfredo. No sé, no la conozco. Agradece Lea. Vivi Tobe, entrego grupos de estudio de Spinoza que coordina Denise. Bueno, vale. Denise Amanovich, exactamente. Sí. La estaba antes, está bien. Muy instructiva su charla. María de la Salmón, excelente charla, gracias desde Tucumán. También Tucumán y el Chaco se paralizan. Muy instructiva, los últimos 3. ¿Podría en algún momento de una charla en inglés para el grupo Sephardic World? ¡Hey! Mira, te están invitando a hablar en inglés. ¿Te atreves? No lo sé, pero habría que prepararlo con tiempo eso. Bueno, escríbanos y hacemos el nexo y vamos juntos a Los Ángeles, no hay problema. No. ¿Por qué creen que Orovio de Castro, judío dogmático, no confrontó a Spinoza? Es la anteúltima esta. No lo sé realmente. Esto se movía porque lo que dice Diego Tatián también, que es un estudioso que yo lo he nombrado 2 veces hoy. Diego dice que la excomunión de Spinoza también tenía que ver con el hecho que a los judíos se les pedía en los Países Bajos que fueran los más dogmáticos posibles, porque ellos a su vez estaban tratando de volver a entrar en Inglaterra, digamos, la comunidad judía de los Países Bajos, y estaban en tratativas con la monarquía inglesa, o sea que ahí probablemente había como una necesidad de dejar de lado a quien se apartaba, digamos, de la vía teológica habitual, ¿no? Bien, y para terminar. Bueno, yo quiero acotar una cosa a esto, Fernando. El problema de Baruch Spinoza con la comunidad holandesa tenía que ver con las familias conversas que habían estado sin contacto con la religión durante varios siglos. Él venía de una de estas familias y cuando quisieron retornar se incorporaron en una comunidad que se había mantenido en el dogma del judaísmo y ajustándose mucho a cumplir con todo lo que había que cumplir. Y no fue el único, pero sí fue la voz evidente de un tipo de judíos que querían volver al judaísmo plenamente, pero cuestionando un montón de cosas que los rabinos de la comunidad no permitieron cuestionar. Bien, entonces vamos cerrando con los agradecimientos de Elisheva, de Sephardic Time News y de Noemí Benchimol. Muchas gracias, me habrá conocer más, esa es la idea, abrirnos la cabeza y después cada uno profundiza sobre lo que quiere. Nos estamos despidiendo, agradeciéndote, Fernando, infinitas veces, infinitas gracias, porque ha sido maravilloso, nos has abierto puertas y puertas
y de eso se trata, de tener muchos caminos donde poder pensar y ser creativos y aprender. Y esta vez lo hicimos y vaya que lo hicimos. Muchas gracias, Fernando. Realmente enriquecedor, a más no poder. Bueno, ahora vamos a anunciarles que para el próximo domingo, para el día de Al-Had, contaremos y cantaremos los encuentros de Al-Had de los días domingo a la 1 del mediodía, hora de Argentina. Son completamente en ladino, se entiende bastante bien o prácticamente el 99% para los hablantes del castellano, y este domingo 8 de noviembre vamos a tener Contaremos y Cantaremos. Karen Sharhon va a recibir a Suzette Erman. Las dos viven en Turquía. Karen es la editora del periódico El Amanecer, entre otras cosas. Y veremos qué nos van a traer con este Contaremos y Cantaremos. Y para el próximo jueves tenemos Los Chuetas de Mallorca, historia de una infamia, con Miquel Segura Aguiló. Él vive en Mallorca, así que desde ahí se comunicará con nosotros. Lo haremos trasnochar este día, porque tiene 4 horas más que nosotros. Y él nos va a hablar, él es descendiente de familias chuetas, es un periodista, y se ha dedicado a investigar mucho sobre los chuetas de Mallorca, un tema poco conocido, pero realmente sumamente interesante. Además, si me permitís, Lili, él se dedicó también a pelear, porque casi literalmente a pelear por el reconocimiento de los chuetas como la línea de judíos continuos en España, en particular en Mallorca, y lo defendió al punto que lo logró. Así que es un protagonista absoluto de la historia, así que no se lo pierdan el jueves que viene. Bueno, nos vamos entonces. Nos podemos quedar, pero nos tenemos que ir. Marcelo Iriala, quisiera agregarles un detalle de lo más curioso. Mi directora de tesis, que es Mariana de Gainza, que es la hija de Violeta de Gainza, la famosa musicóloga, acaba de reanudar su linaje español, porque le fue otorgado el pasaporte español por haber sido una de las familias sefaradíes emigradas en el momento del descubrimiento de América, ¿no? Tenemos que hablar con Violeta y traerla aquí también para que nos hable ella también. Vamos a hacer el contacto. Gracias, Fernando, una vez más. Y a los demás los esperamos el domingo, los esperamos el jueves y en cada momento en nuestro portal sfarad.com. Chau. Muchas gracias. Adiós.